Pero la primera parte va a contracorriente de la propuesta de ley, como si hubiera colgado la ley ahí sin haberle dado contenido a la ley, porque la exposición de motivos de la ley es francamente insuficiente. Esta tesis hubiera sido interesante si hubiera sido desarrollado por este, que sí hubiera sido objeto de un debate sobre una política científica, la gobernabilidad en nuestro país. El análisis de costo y beneficio tampoco existe. La idea de convertir al Concitejo, el Fonaciste en un ministerio no tiene sentido ser un ministerio. Mejor que sigan donde están. Entonces el análisis de costo-beneficio de la norma aquí no figura. La exposición de motivos se limita a 4 parágrafos y el proyecto de ley tiene algunos considerandos que usted toma de la primera parte. La primera pregunta que le hago, señor Montoya, es ¿por qué usted no ha citado de la manera como debe citar un libro en su tesis doctoral? Bueno, los párrafos que he utilizado, empiezo en alguno de ellos mencionando el autor y luego el párrafo señala lo que ha dicho el autor. Ay, ¿cómo? Justamente por eso es que yo pensaba... Este es el sistema del ensayo. Cuando uno señala desde el principio del párrafo que esto es lo que señala el autor, las comillas ya para mí no pensaba que eran necesarias. Esto es para un ensayo, no para una desde que se menciona quienes han tenido las ideas que se exponen en ese párrafo. Eso es para un ensayo, para un libre ensayo, pero no para una. Por otra parte, la segunda pregunta en el contenido formal. ¿Por qué nos ha colocado 80% de los artículos que nada tienen que hacer con la patente? Los artículos, señor doctor Murillo, no son parte de la tesis en sí porque están señalados como anexos. Y el objetivo de los artículos han sido para mostrar que ha sido una preocupación del autor desde hace mucho tiempo, pero en ningún momento en el texto de la tesis se señala alguna mención a los artículos. O sea que esta tesis, señor Montoya, tiene más anexos que la tesis. Tiene 60 páginas porque se ha dedicado, bueno, contando los documentos que contando la tesis misma. Perdón, pero mire, yo creo que si nosotros comenzamos a analizar por número de páginas, solamente por este concepto les podemos señalar que el premio Nobel con una sola página y hay artículos con una sola página de muy alta calidad y mencionamos el número de páginas, pero lo que yo trato de mostrar en la tesis es simplemente un estudio de los países que han tenido éxito en las patentes y un análisis de los datos que existen, ¿no? en el campo de las ciencias al cual estoy yo acostumbrado, van directamente a los gráficos, mostrar cuál es el sistema más adecuado, cuál es el sistema que funciona y tratar de ver cuáles son las variables que contienen ese sistema. No voy más, digamos, más literales, sino concretamente a los resultados experimentales que dan la historia de la tecnología en los países que he analizado. Bueno, tengo que decir con perdón de mis colegas que esta es una tesis de ciencia política. No es una tesis de física. Realmente una tesis de física tiene 10 páginas. Una tesis de ciencia política, señor Montoya, tiene un análisis teórico, posiblemente, primero, de la
gobernabilidad para llegar hasta lo que usted está queriendo poner en cuestión, que es la ausencia de una política científica. ¿Por qué no hay una política científica en el país? Me hubiera gustado leer eso. ¿Por qué no hay una política científica? Eso me hubiera parecido interesante. Siguiendo la parte formal, porque todavía no he acabado la parte formal. ¿Por qué no desarrolla los subtítulos de manera acabada? Mire, usted cita a un investigador en el campo del que usted está trabajando, que a mí me parece interesante. Es Santiago Roca y Luis Simabú. Han analizado el impacto del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos en la balanza del conocimiento del Perú. Para ello relacionan el valor del conocimiento con el nivel tecnológico que se transa internacionalmente. Ese es un problema muy interesante. Y estos van hasta hacer la evaluación cuantitativa de este problema, ¿no es verdad? Eso, tema de esta naturaleza hubiera sido interesante trasladar a su reflexión sobre el problema que usted quiere estudiar. ¿Cuál es el problema general que usted quiere estudiar? Y ha tratado de demostrar, pero cuya demostración tampoco lo he encontrado. Problema general: la política pública de ciencia, tecnología e innovación influye en el número de solicitudes de patentes de residentes en el periodo 1990-2007. Y hace un momento le he escuchado 2 veces que no hay una política pública. ¿Y es una política? No. Entonces, el problema quizás hubiera sido al revés. La ausencia de una política pública de ciencia y tecnología influye o no influye en el número de solicitudes de patentes de residentes. La pregunta que yo le voy a formular ahora es: puesto que la política pública de ciencia, tecnología e innovación influye en el número de solicitudes de patentes, dígame usted, ¿cuál es esa política pública de ciencia y tecnología e innovación en el Perú? No hay. Justamente la política de Perú es tener un sistema que no promueve la creatividad de los investigadores, lo señalo claramente. Hay datos, el documento de IMARPE, del INPEN, de mi propia Universidad de Ingeniería, en donde la evaluación de los docentes y de los investigadores muestra que no tienen nada que ver con la investigación. Eso es política. La política no significa que sea positiva, no es una política de no promoción de la ciencia y la tecnología. También es política cuando uno hace una ley de presupuesto y dice prohibido ascensos, está prohibido los ascensos entre los investigadores. Un investigador que entra a un instituto como el IPEN, hay 12 niveles, entra al nivel 2 a los 20 años, termina con ese nivel porque está prohibido cada año. Entonces, tiene política. La política es normas que me dicen cómo hay que funcionar en determinados sectores. En este caso, la norma es la primera norma que le señalo es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto de cada año dice prohibido nombrar gente en el Estado, excepto aquellos que tienen carrera, es decir, policías, militares, jueces, diplomáticos, personal